Voy a apropiarme de un pensamiento, un eslogan que hizo mi hija para un proyecto de ciencias el otro día y decía: no permitamos que los ríos mueran de sed. Precisamente eso es lo que está pasando con el río Ozama, un río de suma importancia histórica, social y económica para Santo Domingo y para el país en sentido general. En este momento se ha convertido actualmente, hoy en día, en una verdadera cloaca. La profunda agonía del Ozama, una gran vía de acceso para el comercio de mercancías y el turismo. Pero sus altos niveles de contaminación lo convierten en una verdadera cloaca, en un cementerio de chatarras. ¿Desde cuándo estará contaminado el río Ozama? Probablemente de principios del siglo el río Ozama ha empezado a contaminarse significativamente. Tú recuerdas que en toda esta zona que estaba aquí había el mercado de Santo Domingo, había un matadero importante en la zona de la desembocadura, y aquí había un tráfico importante entre las orillas donde se traía toda la madera que se cortaba en la zona media, en la cuenca alta del río. O sea que es un área donde ya ha habido una interacción humana y desde esa época se empieza a contaminar. Motivados por la problemática, realizamos un recorrido por las profundas corrientes del río Ozama e Isabela, donde pudimos notar residuos de aceite, grasa en la superficie, con una gran cantidad de desperdicios sólidos. Estos desechos son arrastrados por las corrientes hacia las costas de Santo Domingo, lo que afecta la reserva de arrecifes de coral del litoral sur de la ciudad. El problema de que no haya ya corales por esa contaminación, ¿qué podría significar en términos ecológicos? Lo primero es que cuando no hay arrecifes de coral no hay una guardería para que los peces se puedan reproducir. Los arrecifes de coral son el lugar donde los peces se reproducen, donde se guarnecen de noche, donde viven, donde hay una biodiversidad que permite el que haya más población. Pero los arrecifes de coral son importantes para la reproducción pesquera. No hay arrecifes de coral, no hay peces. Y es que ya casi no pueden ni respirar los peces por el poco oxígeno que hay en las profundidades. El río Ozama es el cuarto río más importante del país. Es directamente impactado por la actividad humana, especialmente las labores domésticas, ganaderas y de pesca de las 320,000 personas que se encuentran hacinadas en los barrios La Ciénega, Los Guandules, Capotillo, La Sursa, Simón Bolívar, Gualey y Las Cañitas, que están a sus alrededores. Esta área creció sin ningún criterio urbanístico y tiene estructuras de viviendas deficientes, inasequibles, ubicadas en lomas y barrancones, a lo que se suma un gran analfabetismo que ronda por el 70% de la existente en la ciudad. Tú tienes imprentas metaleras, productoras de alimentos, productoras textiles, y tienes una población de mucho más de 1 millón de personas que de algún modo están impactando el ecosistema del río. Este es un río que recibe mucha contaminación orgánica. Más de 1.000 millones de toneladas de residuos sólidos son recibidos por los ríos de la República Dominicana. Los vertederos y las letrinas improvisadas a sus orillas y la gran cantidad de plásticos, vidrios, papeles que flotan en las corrientes hacen que evidentemente nos demos cuenta de que existe un descuido en la recogida de la basura en la zona. Ante la situación, el Ayuntamiento del Distrito Nacional alega que trabaja a través de 5 fundaciones comunitarias que se encargan de recolectar las basuras en puntos estratégicos donde los camiones pueden recogerla y de concienciar a los residentes de estos barrios para que cuiden los recursos naturales. Estas 5 empresas, ellas tienen la recolección diaria. Nosotros le pagamos entre 12 y 13 millones de pesos mensuales a estas empresas. Estas empresas facturan por el servicio que le dan al ayuntamiento en esa zona, que también hay que reconocer que son zonas que han mejorado enormemente su limpieza. Pero la realidad revela lo contrario. La iniciativa del ayuntamiento no tiene un efecto total. Para muestra, un botón. Estas imágenes comprueban que la dejadez comunitaria sigue y que toneladas de desperdicios ahogan las esperanzas de que el río Ozama pueda restablecerse. El Cabildo prometió la colocación de una malla en el puente flotante para que sirva de contenedor de la basura que llega a la desembocadura del río y que pudiera afectar la estructura, principalmente la hélice, de los 300 barcos que anclan en la terminal Don Diego y el puerto Sanssouci.
todavía se está a la espera. Al no poder tener un plan efectivo de recogida de basura, sí debería ser una obligación del ayuntamiento garantizar que otras empresas y municipios no sean afectados por la cantidad de basura que contiene el río. No es que nosotros estamos obligados a poner una malla como ayuntamiento. Nosotros estamos poniendo eso porque hemos apostado a un saneamiento del río Sama. No, pues lo que el ayuntamiento tiene que hacer es recolectar la basura. El ayuntamiento se había comprometido a realizar este proyecto en febrero de este año, pero todavía después de varios meses ni siquiera lo ha comenzado. La principal preocupación de un capitán cuando va a cualquier puerto es asegurar que la condición náutica de ese puerto sea apta para su nave. Y es que el abandono de los Sama es tal que el sector privado debe incluso acudir a su auxilio para hacerlo navegable. El grupo Sanssouci ha invertido más de 450 millones de pesos en la limpieza del afluente, especialmente la basura que arrastra el río en temporada de lluvia y se acumula en el fondo. Nosotros estamos en un río, vamos a decir, considerado de alta sedimentación en relación a los demás ríos del país, y nosotros tenemos que dragar anualmente, dependiendo de qué tan activa sea la temporada de lluvia, entre unos 150 y 200 mil metros cúbicos. Lo cierto es que la mala condición del río comienza a tocar arterias sensibles de la economía nacional, como el turismo. Tanto el grupo de Sanssouci como la Asociación de Hoteles de Santo Domingo denuncian el descuido en que se encuentra inmerso el Osama, el cual recorre 148 kilómetros desde la Sierra de Yamasá hasta el Mar Caribe. El río Sama es una asquerosidad, lamento decirlo tan fríamente, pero los resultados están ahí. Cada vez que llueve nosotros vemos una serie de basura en todo el malecón, en la zona colonial, el río, el olor, que eso afecta muchísimo a lo que es el turismo. Por varias décadas, el saneamiento del río Osama ha representado uno de los más grandes retos ecológicos y urbanísticos de los gobiernos, tanto por su dimensión como por su complejidad. La atención al problema ha sido postergada, lo que agudiza el estado de deterioro del río. Yo creo casi imposible rehabilitar este río. ¿Qué se podría hacer? Mira, lo primero es que una política del Estado Dominicano del año 2000, en donde ya no se permite a nadie operar en los márgenes de los 30 metros del río Osama. Pero tengo entendido que no importa que no estén al margen. Una industria que esté a no sé cuántos kilómetros vierte su sustancia tóxica aquí. Correcto. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Mira, Nuria, en todos los lugares existe sistema de tratamiento de aguas residuales. En República Dominicana apenas el 27% del agua que sale de mi casa y de tu casa y de todas las casas va a un sistema, se colecta un sistema para el tratamiento de aguas residuales. En esta zona solo opera una planta de tratamiento de unos 75 millones de pesos en el sector Los Tres Brazos, que fue inaugurada en febrero del 2012 por la CAS. Otras dos en la Sursa y la Ciénega no están funcionando. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Que el sistema de tratamiento de aguas residuales en República Dominicana es obsoleto, es muy viejo. Entonces, la capacidad que tenemos de nuestras plantas en este momento, unas 20 plantas que están operando en el distrito, apenas 16 están operando y operan con muy poca capacidad. Se estima que el 16% del 27% del agua residual que llega al sistema es tratado en las plantas y la eficiencia máxima es de un 6%. Estos datos demuestran que el sistema de plantas de tratamiento es ineficiente y no da abasto. En muchos de los casos, aguas contaminadas en directo, sin ningún saneamiento previo ni control, lo que va en contra de las leyes ambientales, especialmente la Ley de Medio Ambiente 64-00 y su reglamento sobre descargas de agua. La gente debería preguntarse, ¿a dónde van mis residuales cuando yo voy al baño? No se van ni al infierno, se van al subsuelo, y en el subsuelo se contaminan. No, ni se van de la faz de la Tierra para Marte. Se van al subsuelo y allí contaminan todo. Se estila que el número de plantas de tratamiento sea por la cantidad de habitantes, pero por lo menos nosotros deberíamos triplicar esa cantidad. Lo penoso es que se realice una inversión que va desde los 30 hasta los 200 millones de pesos para instalar una planta de tratamiento y que luego de un tiempo no funcione por falta de recursos para su mantenimiento. Nosotros tenemos plantas que demandan desde 160 mil pesos anuales a plantas que demandan hasta 16 millones de pesos anuales.
Si ese recurso no está disponible para ir restaurando y reparando la planta, llega un momento que el deterioro va a ser total. Otra zona que tocamos durante nuestro recorrido fue la ribera del río Isabela, especialmente por su impacto directo en la contaminación del río Sama. Aquí pudimos observar una gran cantidad de lilas, residuos de lubricantes en el agua y hasta niños bañándose en una de las lagunas aledañas al caudal del río y a pocos metros de un vertedero improvisado y una cañada de aguas negras. Esa gente bañándose ahí, no sabe que eso está contaminado. Nuria, usualmente cuando la contaminación no se ve, no se huele, no se siente, la gente no la percibe como un riesgo a la salud. Hay mucha gente que vería esto como un área natural. Hay una norma en la República Dominicana a partir del año 2001, modificada en el año 2003, que es la norma de calidad de agua. Esa norma establece que las aguas tienen distintos niveles. No es lo mismo el agua para consumo humano que el agua para tu regalos vegetales, el agua para la protección de la flora y la fauna natural dominicana, que el agua que se utiliza para los carros, para las industrias o para tener barcos. La mayoría de las empresas de la zona desembocan sus aguas residuales en el río Isabela. Según los comunitarios, una de las más peligrosas cañadas es la llamada Cañada del Diablo, ubicada en la Sursa, la cual invierte los desechos de las industrias que se encuentran en la avenida Máximo Gómez, y es allí donde precisamente no existe una planta de tratamiento de agua residual. Hay impacto de las industrias indudablemente, porque se han determinado la presencia incluso en un momento de metales pesados. Pero hay otra cosa que no se ve, y es que el uso de la cuenca alta de pesticidas, también hay contaminación por pesticidas. Si tú te pones a ver, hay una cantidad de cosas que llegan al río Sama que le contaminan, que podríamos decir que las industrias deben ser reguladas. Este planteamiento se ve cuestionado, ya que no todas están siendo reguladas. Solo 9 industrias de 50 que drenan en ambos ríos tienen planta de tratamiento, entre las que se encuentran Industrias Nacionales Inca, Metales Antillanos, Mercasit, Colgate Palmolive, Destilería Barceló, Gildan, Plantas Flotantes de Generación de Electricidad Estrella del Norte y la Huatzila, Puerto de Sanssouci, Vertedero de Duquesa, Cementerio Cristo Redentor y Cementerio Jardín Memorial. Pero un aspecto positivo es que todavía Los Sama tiene una pequeña reserva boscosa y una isla forestada en medio de framboyanes, a los que los habitantes no pueden acceder. ¿Sabes que habían islas dentro del río? Esta isla tiene un nombre muy peculiar. Fue bautizada recientemente por Jaime David Fernández Mirabal como la Isla de la Esperanza, porque constituye una esperanza en medio del caos en que está metido el río Sama y el Isabela. Esta isla se produce como consecuencia de la sedimentación que se va arrastrando, se va acumulando, y luego el viento y las esporas traen las semillitas y empiezan a crecer los árboles. Además, la situación de Los Sama es grave, pero salvable, según el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la UAS. En apenas años este río puede recuperar su capacidad. El mayor desaliento es que las autoridades no han podido dar con el dedo en la llaga, ya que se han realizado varios estudios, uno en 1999 hecho por el CONAO, llamado Resure, donde se reubicarían las familias cercanas a la orilla y se construirían avenidas, aceras y jardines, para de esta forma embellecer el entorno. También la OEA patrocinó en una oportunidad conjuntamente con otras instituciones, cuando el síndico era Peña Gómez, un proyecto que se llamó Zonas de Alto Riesgo. Nada de esto se realizó. Es que Los Sama hay que hacer un gran proyecto que sale de una escala municipal. El ayuntamiento no tiene los recursos ni la competencia para hacer el proyecto de renovación urbana que requiere ese río. De hecho, cuando nosotros hablamos con el presidente electo, Danilo Medina, uno de los proyectos prioritarios para la ciudad que le pusimos el río Sama. Para salvar el Osama, las instituciones gubernamentales proponen un plan de reordenamiento territorial que involucre a medio ambiente, la CAS, los ayuntamientos, la comunidad y el gobierno central. Pero nadie se atreve a ir más allá y menos a dar una cifra exacta de cuánto se llevaría sanear los ríos Osama e Isabela, que sirven de límite norte y oeste al Distrito Nacional. Soñaría con ver esas riberas del río Sama convertidas en un parque, porque ahí podría hacerse ecoturismo, se podrían hacer un montón de cosas. Así como reverdece la isla La Esperanza,
Ubicada en medio de sus corrientes, el Ozama no pierde la fe y espera inspirar a las autoridades, ya que tarde o temprano deberán asumir el reto. Mientras el reloj avanza y el Ozama se ahoga en medio de sus profundidades contaminadas, y la única que parece ver su lamento es la ciudad, que silenciosa mira agonizar a su amigo de siglos.